Hola, 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 hola. Ya empiezo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Proyectos metas de la Maratón 2025. Comprar equipos para los estudios y oficinas de informática, reguladores de temperatura y otros dispositivos para asegurar el servicio y operatividad de la radio. Cada año la Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Ciudad Capital, el- la parte del Caribe, hermanos de Colón, Cunayala, parte del este, hermanos que limitan con Colombia, en Darién, los hermanos de la comarca Emberá, Gunán, hermanos Madugandí, gracias por estar en sintonía de esta su emisora Radio María Panamá. Pedimos al Señor por usted que está en sintonía en su casa, y está allí en sus actividades diarias. Hay gente que trabaja fuertemente durante todos los días y todo el día allí en los trabajos domésticos, haciendo posible que todo esté ordenado, todo esté bien limpio, todo esté al día, al corriente. La limpieza, el orden, la comida, todo adecuado. Gracias por esa misión que lastimosamente nadie valora, nadie aprecia, muchas veces pocos agradecen y bueno, gracias por esa misión. Los que se encuentran también allí en las oficinas, los que se encuentran en la calle, los que están en las cárceles, los que están en cualquier hogar de ancianos. El Señor les bendiga grande y ricamente y nos ayude a todos a darle un sentido a todo lo que hacemos. El qué y el por qué y el para qué hacemos lo que estamos haciendo. Una razón, un motivo. Cómo eso encaja en mi plan o en mi proyecto de vida. Todo lo que hacemos. Cómo eso está respondiendo a un proyecto de vida que me está ayudando a avanzar en esa formación constante, continua, permanente. ¿Cómo eso me está ayudando? ¿Cómo va encajando eso que usted está haciendo en este momento o lo que va a hacer, lo que está planeando? ¿Cómo eso está encajando o respondiendo a un plan, a un proyecto de vida? Vamos a orar por la unidad de los cristianos, pero también pidiendo la protección para nuestra vida, para nuestra iglesia, para la sociedad. Y vamos a pedirle a un gran hombre, a un gran, el arcángel San Miguel, que nos ayude, nos eche la mano, porque a veces no podemos imaginarnos la vida solos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que la Virgen María, nuestra Madre, Señora de Fátima, bendiga, acompañe para que su corazón inmaculado, ese amor tan hermoso que nos muestra,
no sea mal correspondido con nuestras actitudes, a veces lejos del mensaje del Señor. Bien, continuamos durante esta serie de programas defendiendo la dignidad de la persona humana. Ánimo, no tengas miedo, es un espacio que busca también animar, acompañar a todos ustedes en esta tarea. Ayudar a usted, querido oyente de Radio María, a entender que Dios está siempre presente allí con usted, conmigo. Incluso en los momentos de miedo o dificultad, y que la fe en Él puede darles a cada uno la fuerza para superar cualquier adversidad. La centralidad de la dignidad humana. Vamos a ver hoy otra encíclica ya más reciente en esa línea que vamos llevando, Rerum Novarum, 40º año. Ahora vamos a ver Mater et Magistra, es decir, madre y maestra. Esta encíclica, Madre y Maestra, afirma que la Iglesia es maestra y guardiana de los pobres y oprimidos. El Papa, San Juan XXIII, hace un llamamiento para que las personas vivan como una sola comunidad y trabajen por el bien común. No podemos concebirnos de manera aislada. No hay una fuerza tan propulsora que la organización que busca el bien general, no el bien particular. ¿Qué puedo yo aprovecharme de esto? ¿Cómo nos vamos a repartir esto que queremos encontrar? Es la tendencia, es la tentación y muchas veces lo que mueve nuestras acciones. ¿Cómo me puedo apropiar, beneficiar? ¿Cómo esto me puede ayudar a mis intereses particulares, no el bien común? No trabajando por el bien de todos, sino hablando para lo mío, para acá, para esto, para que no para el todo, sino para la parte. Y esto es lo que a veces, como dice un principio, y a veces no es tan bueno, pero dice, divide y vencerás. Como la fragmentación de esa fuerza propulsora se va fragmentando y va perdiendo fuerza. Se va debilitando, porque muchas veces se va minando. Ahí las estructuras internas se va debilitando y ocurre como una implosión, así de adentro hacia afuera, así como el caballo de Troya, ¿no? Así muchas cosas van pasando. Vamos a ver durante este espacio el bien común, la Iglesia que es guardiana de la persona humana, de los pobres, los oprimidos, es maestra que enseña a sus hijos, madre también que alimenta a sus hijos, maestra que enseña a sus hijos y está siempre como esa guardiana de los pobres y oprimidos. Vamos a ir viendo durante estos minutos este tema. Así vamos entendiendo de manera más profunda nuestra misión dentro de la Iglesia. Centralidad de la dignidad de la persona humana. Vamos avanzando en una tercera entrega. La primera fue viendo a León XIII, cuando nos regaló esta encíclica Rerum Novarum, luego 1891, luego Pío XI en el año de 1931 nos regaló el 40º año. Ahora estamos con San Juan XXIII, que nos ha regalado esta Mater et Magistra, es decir, madre y maestra. La Iglesia es madre y guardiana de los pobres oprimidos, los más pequeños, los más desfavorecidos. Y es lo que vamos a ir viendo en su estructura, dando que la Iglesia siempre es una madre, acoge a todos. En palabras del Papa Francisco, que fue incomprendido, muchas veces se recuerda esto, ¿no? Dice que la Iglesia debe acoger a todos, todos, todos. Y para eso vino el Señor. Pero no hay que quedar solamente eso, que el Señor me acoge a mí, me acoge como yo soy. Pero para llevarlo a la conversión,
No para que sigamos en el pecado, para que sigamos esclavizados, sino para liberarnos del pecado, de la opresión, de todo aquello que nos ha llevado hasta allá. ¿Sí? Somos una iglesia que es madre y maestra, que acoge a todos, pero para llevarlos a la conversión, para llevarlos a Cristo. La iglesia es entonces sacramento universal de salvación. Es madre, es maestra, acoge a todos. Defiende la vida del más desdichado, del más desfavorecido, de aquel que está sufriendo, que tiene menos posibilidades de liberarse. Y todo aquel sacerdote, religiosa, laico, que ha hecho el intento de liberar al pueblo de la opresión y de los opresores, ha pasado por la experiencia del martirio, ha sido desaparecido, como el caso de Monseñor Óscar Anulo Romero, santo, como también el caso nuestro aquí en Panamá, Héctor Jesús Gallegos Herrera, que, bueno, eso es un caso del 1971, como llegó a estas tierras en la década de los 60 y empieza lo que llama un movimiento, donde se van organizando las personas, tomando conciencia de un cambio, pero desde el Evangelio, un cambio profundo de las estructuras, para que la gente despierte de ese sueño letargo en el que se encontraba. Para que desde el Evangelio, en la organización, puedan encontrar una salida. Por ejemplo, ayer el Evangelio nos hablaba de Jesús es la puerta del redil. Por allí se entra, por allí se sale. Por esa puerta. Él es la puerta del rebaño. Él es el lugar donde entra a la salvación. Y ese movimiento que él llamó, que primero era un grupo de 30, después 50 y fue avanzando en esa liberación, encontró un muro, resistencia de los intereses particulares. Y eso no es nuevo. Cuando nos tocan los intereses personales, cuando tocan la realidad que tenemos, entonces eso no nos gusta. No nos gusta que nos vayan como socavando, y no porque de hecho la intención sea mala, sino porque las personas llegan a ser objetos, llegan siendo un medio para que mucha gente logre entonces sus intereses personales. Se convierte entonces en el hombre masa. Visto las masas ahí, pero sin pensar, bueno, la iglesia desde Rerum Novarum con León XIII ha defendido la parte de organizarse en sindicatos, pero no un sindicato masa que está en las calles sin saber por qué está allí, sin saber y defender su dignidad de persona humana y pensando muchas veces en el bien particular y no en el aspecto social, en el aspecto de la dignidad humana, que es la que al final está en juego. ¿Cómo podemos defender, cuidar a la persona humana? No es el beneficio económico, no es cómo me puedo aprovechar, como decíamos antes, de esta situación. El sacrificio que hacemos, ¿no? Yo no sé si que alguien hace un sacrificio y se manifiesta sin que le paguen un centavo, por amor a la patria, por amor a la persona humana, por amor a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, por amor a sus principios más profundos. Decíamos a veces, llegando a un punto álgido en esa búsqueda de la libertad de la persona, del pensar con inteligencia, de no ser títeres, hablábamos de no ser títeres, no ser marionetas, no ser maniquís de nadie, que nos utilicen simplemente como, bueno, ratón de laboratorio, como experimento, o nos utilicen para beneficiarse otros. Estamos
actuar libremente, nuestro actuar libre, que yo apoyo esto por una causa que no es mi interés. Lo hago sin ningún tipo de, digamos, de coacción ni nada, sino, ¿no? Incluso sin ninguna remuneración. Lo hago porque luego de un análisis muy personal, muy profundo, he arribado a la conclusión de que eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque vamos buscando el bien de todos y no una lucha, como decíamos, lucha de clase. Y por eso vamos a ir viendo, luego de esta pausa, vamos a entrar en el contenido propiamente de esta encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra. Vamos a ir viendo el contexto de Mater et Magistra 1961. Vamos a ver un poco el contexto, mensaje principal de la encíclica. Vamos a ir viendo la actualidad de Mater et Magistra en este momento concreto y al final, bueno, dejaremos una tarea, unos textos bíblicos para la reflexión. Vamos a hacer una pausa para luego retornar. Está usted en sintonía de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Vamos a la pausa y regresamos. Síguenos en las redes sociales. Ya estamos listos para el Maratón 2025. Conozcamos los proyectos meta de la Maratón 2025. Continuar con el ahorro para lograr los fondos para el reemplazo de los transmisores. Este ahorro comenzó en el año 2022 con el propósito de iniciar en 2026 un proceso gradual de reemplazo de los 5 transmisores instalados en las repetidoras a nivel nacional. Estos equipos cuentan originalmente con una garantía de 10 años de vida útil. Se ha logrado extender su operatividad durante 15 años gracias a un sostenido mantenimiento preventivo. No obstante, se requiere un programa de reemplazo escalonado para Vuelta, gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. ¿Cuál es el contexto de Mater et Magistra? Ya recuerde que había pasado muchos años, 70 años de que León XIII había escrito la encíclica que ya hemos ido conversando, como la Carta Magna del Trabajo, cuando el 15 de mayo de 1961, Juan XXIII dio a conocer su enseñanza social en esta encíclica Mater et Magistra. Son 70 años. Los problemas sociales de más de un siglo todavía persistían. Y después de 70 años se requería más precisión en las enseñanzas del Papa León XIII, y claro, también estaba por allí Pío XI con Centésimo Annum. Todo eso ya había pasado, y es que es difícil cuando algo se enquista, cuando algo toma fuerza, se enraiza ahí tan profundamente, que difícil es sacar estos problemas sociales de la persona humana. Entonces, ¿hasta dónde ha de darse, digamos, intervención del Estado en la economía? La pregunta. El deseo de participar responsablemente en la vida económica y social por parte de los trabajadores es legítimo. Entonces, Mater et Magistra también tenía que abordar la cuestión de la explosión demográfica. Se necesitaba la voz defensora que asegurara, vamos a decir que debiera asegurar y resguardar la dignidad de la persona humana. Así que todos estos movimientos sociales, migratorios, está en juego la dignidad, y la iglesia debe siempre resguardar, debe asegurar ese trato digno de la persona humana en todos sus aspectos, en todos sus movimientos, en todos los escenarios. Entonces se daba todavía la confrontación
de unas naciones contra otras, por lo que se esperaba que el Papa se pronunciara por el, digamos, entendimiento internacional de carácter ético, ya que sin moral y sin Dios, la violencia podría traer el aniquilamiento de la humanidad digamos, en el empleo de las armas, de la destrucción masiva y todo ese tipo de cosas. Eso es como parte del contexto que se está viviendo. Es parte de la realidad que se genera en ese ambiente. Y también está el tema de la Guerra Fría y tensiones internacionales. Digamos, en plena rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo vivía dividido ideológicamente entre capitalismo y comunismo. Ahí estaba la pugna de un lado y de otro lado. Nada nuevo. Hoy tampoco nada nuevo. Se estaba dando también una descolonización. Muchos países de África, de Asia, alcanzaban su independencia, lo que planteaba nuevas preguntas sobre el desarrollo económico y la justicia social. Todo eso se estaba, digamos, cocinando a nivel del mundo como contexto. Está también el desarrollo económico desigual. Había una creciente brecha entre países ricos, pobres y también dentro de la sociedad industrializada. Recuerde que en esta década también se desarrolla, en los 1960, ya por ahí más adelante empieza el Vaticano II, empieza todo ese movimiento de la década del 60 a Panamá, por ahí también, por ejemplo, en Veraguas. Por aquí tengo un documento que se llama el Plan Veraguas. El Plan Veraguas, que fue un estudio sociológico, antropológico, en muchos temas que a través de científicos lograron desarrollar, la investigación para responder entonces a todos estos cambios y la pastoral que se va desarrollando a nivel del país. Un equipo director, padre Ricardo Seidel, de sociólogo, Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y también aquí Stephen Guteman, antropólogo de Harvard, muchos investigadores colaboradores, Pedro Salazar, geógrafo planificador, también mucho Jorge García, Osvaldo Rodríguez y demás personal y mucha gente que fue sacando también en Panamá. Se vivía muchos movimientos, los campesinos, los terratenientes, y por ahí, en Santa Fe, todo ese lugar donde vemos señor José Vázquez Pinto, que bueno, trabajó por allá e incluso sufrió mucho, hasta lo golpearon. Después viene el padre Héctor Gallego, mitad de 67 en adelante, y forma este movimiento. Entonces, todo eso se está desarrollando, se está viviendo, y hay un despertar, y están los líderes formados de Medellín, el movimiento del Concilio Vaticano II, etc. Entonces, todo esto se vive a nivel mundial. Hay un progreso científico y tecnológico también. Surgían nuevas realidades como la automatización y los inicios de la globalización económica. Ya empiezan ese movimiento, ¿no? Muchas cosas para la Segunda Guerra Mundial también estaba por ahí, hacía poco que había terminado, estaba la Guerra Fría. Entonces, este es el contexto en el que surge como respuesta una palabra de aliento 70 años después de Rerum Novarum, Mater et Magistra. Entonces, ¿cuál es, digamos, mensaje principal de esta encíclica? Mater et Magistra, esta encíclica, desarrolla y actualiza los principios de las encíclicas anteriores, como Rerum Novarum, como hemos dicho, de León XIII, 1891, y también 40º año de 1931 de Pío XI. Vamos a ir viendo así a grandes rasgos. Hay mucho acceso al internet. Usted puede poner encíclicas sociales
Y ahí aparece en todo esto. Entonces uno de estos temas, de estas encíclicas, casi que muy poca gente las conoce. Muy poca gente se ha detenido a ver su contenido. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de su mensaje? Y sigue también, como digo, la continuidad de las encíclicas anteriores. Dignidad de la persona humana. Ese es como el tema que va a ir desarrollando la encíclica. La dignidad de la persona humana. Todo sistema económico y político debe respetar y promover la dignidad humana. No puede haber un desarrollo, por muy bonito que sea, si va en contra, si va a oprimir o va a hacer daño a la persona humana. No importa que haya dinero por donde uno encuentre dinero, ¿al costo de qué? ¿Al precio de qué? De destrucción de la persona humana. Entonces, la iglesia siempre ha respetado, nunca se ha opuesto al desarrollo de los pueblos, no. Pero todo sistema económico y político debe respetar y promover la dignidad humana. Una política o un gobernante que pisotee y no le importe, no le interese la dignidad de la persona humana, entonces hay que verlo bien desde allí, ¿no? Entonces, también un tema que toca profundamente es justicia social y solidaridad. Los bienes de la tierra deben ser distribuidos. Equitativamente se pide una economía al servicio del bien común. Mire que la palabra bien común, solidaridad, dignidad de la persona humana está siempre allí, en el horizonte, está allí bajo la mirada permanente de la iglesia como madre y maestra. Claro, ahora también está, por otra parte, la responsabilidad del Estado. El Estado tiene un papel legítimo en corregir desequilibrios sociales y económicos. Pero, ¿cómo se hace, no? Históricamente, hemos llegado en nuestro país a una conclusión, y mucha gente la afirma, ¿no? No se puede lograr algo en el país si no es a través del enfrentamiento, de la lucha, de la pelea, de confrontarse fuertemente a ver quién gana, si tú o yo. Y ese es como desafiante, ¿no? En esta cultura nuestra de que no hay que dejarnos, que difícilmente podemos conversar, dialogar, no nos da la gana, pero cuando nos empeñamos en algo, a veces por el orgullo, a veces por la soberbia, a veces por muchas razones, nadie quiere ceder. Y dice el dicho que entre pelea de elefantes, quien sale perdiendo es el césped, es lo que está bajo las patas de los elefantes. En una pelea de grandes potencias a nivel mundial, quien sale perdiendo es las personas que menos tienen. ¿Por qué? Porque a través de los aranceles altísimos suben el costo de la vida y el que no tiene empleo y va perdiendo sus casas, va perdiendo sus propiedades, va perdiendo todo. Hay más gente en la calle, indigentes. O sea, ¿cómo una autoridad puede estar tranquila cuando hay problemas profundos? Y cómo una sociedad también puede estar tranquila cuando hay gente sufriendo también. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Y luego está también la cooperación internacional. Importante esto. Se enfatiza la necesidad de ayudar a los países en vías de desarrollo y fortalecer la solidaridad global. Sí, yo sé que hay muchos países hiperdesarrollados en todos los sentidos, en las industrias, pero es para ellos. Se habla mucho de que los pueblos son libres, son soberanos, en la medida en que producen lo suyo. No dependen de otros mercados, no dependen de grandes potencias, sino que hay gente que trabaja y el gobierno, el Estado, debe favorecer y dar las herramientas para que la gente produzca, trabaje
no tengan necesidad de emigrar. Los estudiantes, por ejemplo, que se gradúan. Qué difícil, ¿eh? ¿Cuánta gente estudia una carrera y está trabajando en una cosa que no tiene nada que ver con lo que estudió? ¿Cuánta gente hay en fila? Y ese desgaste que hay de la juventud, que ya no hay. ¿Para qué estudiar si al final no hay manera de seguir adelante? Queremos estudiar y no nos pagan las becas. Y el dinero despilfarrándose por otros lados para la conveniencia de otros y las botellas y lo otro, y uno necesitando. Uno pregunta, ¿qué haríamos nosotros con estos millones de dólares que se han perdido, que se han botado, que se han robado, etcétera? Mientras la gente no tiene acceso a una educación de calidad, cuando todavía hay ranchos, todavía hay piso de tierra, cuando se moja más adentro que afuera, mientras que en otros lados está la riqueza, ese desequilibrio y la brecha cada vez, cuando se habla que es salud igual para todos, pero solamente queda el lema, ¿no? Cuando ese logo bonito de salud, que es el asta y la serpiente allí, ya se ha ido la metamorfosis, ya no es la cruz, sino ya es el signo de dólares. Ya la salud es un negocio. La salud es un negocio, y la mala atención que mucha gente brinda, muchos médicos en la parte pública. Y ahí está en juego la dignidad de la persona humana. Ya también es visto la persona no como un paciente, no como una persona, eres un cliente. Eres un cliente que paga por un servicio, y si no tienes plata, entonces te damos lo mínimo. Tienes que hacer esto, aquello. Entonces, ¿dónde está la dignidad de la persona humana? ¿Qué lugar ocupa la persona en los planes en todos los planes de gobiernos? Por ejemplo, en los programas de políticas públicas, ¿en qué lugar ocupa la persona y la ganancia que viene para acá? Agarramos como así para acá, ¿qué es lo que me toca a mí? Entonces, la cooperación internacional, los más fuertes, los más poderosos, los que tienen mayores posibilidades, cuánto se solidarizan y ayudan a los que están empezando, ¿no? Que le ayuden a caminar, le ayuden a levantarse, y ya cuando están estables sigan su propio, no ser vasallos de otros poderosos. Así que bueno, hacemos una segunda pausa musical. Regresamos, estamos en Maratón. Radio María Panamá necesita de sus donaciones, de sus oraciones para seguir adelante la misión. Ayer de 95.650 llevábamos 78, bueno, nos faltan 78.300 por allí, más o menos. Así que con sus donaciones vamos avanzando para que Radio María tenga todos los recursos necesarios para su operatividad. Vamos a la pausa y retornamos. Ya estamos listos para el Maratón 2025. ¿Y tú, ya sabes cómo ser parte? Conozcamos los proyectos meta de la Maratón 2025. Establecer un fondo para respaldar el presupuesto de gastos regulares del año 2025. Desde el año 2020 y con mayor intensidad del año pasado, en Radio María hemos enfrentado una disminución en las donaciones regulares que se requieren para cubrir los gastos mensuales. Aunque se han ejecutado medidas de contención de los gastos a lo prioritario, los fondos de reserva se han agotado. Por esta razón, necesitamos recurrir a este fondo adicional para cubrir los costos que garanticen el funcionamiento y la sostenibilidad de la radio. Como peregrinos que caminamos hacia un futuro lleno de esperanza, nos unimos para asegurar que nuestras bases sean firmes y sostenibles, permitiendo que Radio María siga adelante con los proyectos, actividades y el objetivo de mantener una señal de alta calidad y sin interrupciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerda que puedes saber más de todos estos proyectos en radiomaria.pa/maratón. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía, gracias por estar con Radio María Panamá,
una voz cristiana en tu casa. Gracias por estar siempre allí en esa sintonía con nosotros, por sus oraciones y sus donaciones. Hablábamos que los temas, puntos clave del mensaje de la carta encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra, son la dignidad de la persona humana, justicia social y solidaridad, responsabilidad del Estado, cooperación internacional, participación de los laicos. Mire, década de los 60. Se alienta a los cristianos a comprometerse activamente en la vida pública y en los asuntos sociales. La actividad, la presencia del cristiano, es decir, presencia allí como sal, como luz, como fermento. No para dejarse influenciar por las cosas negativas y para caer en el hoyo de todas esas injusticias que se viven, sino para transformarlas desde dentro. Pero hay un dicho que se ha ido metiendo y que no es cierto, no es verdad. Una golondrina no hace verano. ¿Cómo que no hace verano una golondrina? Por eso Jesús nos dice, ustedes son sal de la tierra, luz del mundo, fermento de la masa. Y hacemos una mirada bastante rápida a estos elementos. La sal, uno la puede percibir, la puede ver, la sal. Luego la combinamos allí, le echamos que usted va a hacer el arroz, va a hacer el sancocho, va a amasar la harina, va a hacer las tortillas. Ya, usted le echó la sal ahí a esa masa, ya le echó la sal y la sal no se vuelve a ver de manera visual, ya desapareció. Pero ahora la vamos a encontrar en el sabor. No está visiblemente allí, pero está presente en el sabor. Está dando sabor a un mundo sin sabor, que le ha perdido el sabor de la vida, ya está con tantas situaciones complejas. Entonces el cristiano que participa en esos escenarios, en la vida pública, en los asuntos sociales, ¿cuál es la diferencia o cuál es el accionar de un cristiano, por ejemplo, en los movimientos sociales? ¿Hay diferencia entre un cristiano y el que no cree en Dios? ¿O el que es cristiano se deja arrastrar porque no le importa con Dios ni con los hombres? No teme a Dios ni le importa con los hombres, entonces se deja arrastrar. ¿Cómo el cristiano va transformando desde dentro como sal de la tierra? La luz, por ejemplo, sea la luz del mundo. Dicen los físicos que no existe la oscuridad, lo que existe es ausencia de luz. Y si hay oscuridad es porque no hemos sido luz en esos ambientes. ¿Cómo ser luz en esos ambientes? Estamos llamados a participar dando lo que tenemos, siendo luz del mundo. Tampoco existe el frío, existe ausencia de calor. ¿Cómo podemos dar calor a ese mundo frío? Pero también está la otra imagen que es de la levadura. La levadura, uno la está viendo ahí el polvito, la levadura. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí la combinamos con un poco de harina, ahí para hacer las hojaldre o la harina, como le llamemos, hojaldre, harina. Y ya desapareció. Dejamos ahí, pero eso sigue trabajando, y al día siguiente eso hace crecer. No la podemos ver físicamente a ella, pero está trabajando dentro. Es la participación del laico, y la encíclica alienta a los cristianos a comprometerse activamente en la vida pública y en los asuntos sociales. También tenemos la actualidad de Mater et Magistra. ¿Qué sentido tiene eso que fue de los años 60 en el siglo XXI, en este tiempo que estamos viviendo? Claro, aunque fue escrita en la década de los 60,
sus principios siguen siendo profundamente relevantes. Primero, que nos encontramos en este momento en una desigualdad global. La brecha entre ricos y pobres sigue siendo crítica, tanto entre países como dentro de cada país. Solamente veamos Panamá. Panamá, hay como 4 Panamá. Hay un Panamá del desarrollo boyante, donde hay mucho dinero, mucho los hubs todo ese tipo de canal de Panamá, los puertos, etcétera, la área bancaria, mucho dinero. Gente que son dueños de Panamá, que tienen muchísimo, pero a medida del mismo Panamá uno ve situaciones de pobreza extrema. Y ahí nos vamos, imagínense, ya vamos avanzando, vemos los lugares más distantes. No parece que fuera Panamá. Toda una situación precaria, desnutrición severa y muchas otras cosas. Hay una crisis ambiental y social, también a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. La necesidad de un desarrollo sostenible y humano se alinea con un llamado a un progreso ético. ¿Dónde está la ética profesional? ¿Dónde están los temas morales éticos dentro de todo lo que hacemos? Eso no nos importa, eso no es, eso es para allá, para la iglesia, eso es para otro tema. Pero aquí, la vida pública, sálvese quien pueda. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollarnos propiamente sin el tema del progreso de la ética, de los principios y los valores? Y hay otro tema muy recurrente que es el tema migratorio y pobreza. Problemas actuales que demandan una respuesta solidaria como lo proponía esta encíclica. Solidarizarnos con el migrante, ¿no? Las personas quedan por ahí varadas, quedan por los puentes, quedan por las calles, quedan en el metro, por ahí, buscando, pidiendo. Uno a veces tiene, a veces no tiene. Entonces, imagínese uno por allá, por otro país, sin dinero, sin nada. ¿Qué haría usted por allá? No tenemos una cultura así como de migración. Todavía no la tenemos. Quizás más adelante lleguemos a esa situación. Ojalá Dios quiera que no. También el tema de la globalización. Las ideas de justicia social y cooperación internacional son esenciales para abordar sus efectos negativos. Claro que la cultura, la inmediatez de todo, la tecnologización, los medios de comunicación, la robótica, todo el tema de la inteligencia artificial, todos esos temas que nos pueden manipular, manipulan la voz, manipulan la imagen, los videos, tantas otras cosas que también excluyen y discriminan. Entonces, Mater et Magistra es una encíclica profética que llama a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Guiada por los principios del Evangelio, su mensaje invita a mirar la economía, la política y el desarrollo de una óptica humana y cristiana. La humanización, desde el punto de vista del Evangelio. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Así que bueno, dejamos hasta aquí por ahora. Vamos a continuar después con otros documentos que nos van haciendo ver la dignidad de la persona humana. Y vamos a buscar un texto bíblico que nos ayuda a buscar 3 textos bíblicos. Salmo 85. Salmo 85. Salmo 85, Juan 14:6, Juan 14:6, Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Repito, Salmo 85, Juan 14:6, Primera de Timoteo 3:15. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga grande y ricamente. El Señor les conceda mucha paz, mucha reflexión y que Dios les ayude en cada una de sus actividades a defender la vida, el bien común, a ser solidarios unos con otros en este día, y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras al viento, su voz calma todo tormento. Jesús siempre está, no temeré. Su amor es la luz que nunca se fue. En lo profundo de mi ser lo puedo sentir. En la fe en Él encuentro el vivir. Cuando el mundo se quiebra y parece caer, su promesa me eleva, me ayuda a creer. Él es la roca